¿Alguna vez te has sorprendido formando una opinión sobre alguien solo por escuchar su voz por primera vez? Sin darte cuenta, tu cerebro ya ha decidido si esa persona parece confiable, educada, poderosa o todo lo contrario, incluso antes de que asimiles el contenido de lo que ha dicho. ¿Pero por qué sucede esto? El cerebro humano es una máquina diseñada para realizar juicios rápidos, y cuando se trata de sonidos, esta habilidad se intensifica aún más. En cuestión de milisegundos, nuestro sistema auditivo activa zonas específicas encargadas de interpretar no solo el tono y el volumen de la voz, sino también matices sutiles como el ritmo, la entonación y hasta la intención emocional detrás de las palabras. Estudios en neurociencia revelan que, al escuchar una nueva voz, el cerebro no espera entender todo el mensaje antes de formar una impresión. El córtex auditivo capta información básica, como la frecuencia, el timbre y la entonación, y la dirige hacia áreas más profundas, como la amígdala, responsable de evaluar emociones y detectar posibles amenazas. Es casi un reflejo instintivo. Tu mente está programada para decidir rápidamente si la persona frente a ti es un aliado, un rival o alguien neutral. Este mecanismo tiene raíces evolutivas. En tiempos antiguos, la capacidad de reconocer amenazas o aliados mediante señales sutiles, como el tono de voz, podía ser clave para la supervivencia. Y aunque hoy vivimos en un entorno menos hostil, seguimos utilizando esta habilidad inconscientemente. Por eso, las voces graves suelen percibirse como símbolos de autoridad y liderazgo, mientras que las voces más agudas pueden ser interpretadas como menos confiables o incluso débiles. No porque esto sea cierto, sino porque el cerebro prefiere tomar atajos para interpretar rápidamente las intenciones. Este fenómeno, conocido como sesgo auditivo inconsciente, hace que ciertos sonidos generen emociones o prejuicios sin que seamos conscientes de ello. En una investigación realizada por la Universidad de Chicago, se pidió a voluntarios que escucharan grabaciones de voces sin contenido semántico, solo el sonido puro. El resultado fue sorprendente. Los participantes fueron capaces de atribuir rasgos de personalidad como amabilidad, agresividad o inteligencia, únicamente basándose en el tono y el ritmo. Ahora, imagina el impacto de esto en tu día a día, en entrevistas de trabajo, reuniones o incluso en llamadas anónimas. Estos juicios automáticos ocurren sin que lo notemos, y, en muchas ocasiones, están influenciados por estereotipos culturales o prejuicios sociales. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Podría el simple sonido de un acento o el ritmo de la voz activar prejuicios ocultos en nuestro subconsciente? Quizás la respuesta revele mucho más sobre nosotros de lo que creemos. Si una voz puede provocar juicios en fracciones de segundo, imagina el impacto que algo aún más evidente, como un acento, puede tener. Sin darnos cuenta, solemos asociar rasgos de personalidad, inteligencia o incluso estatus social únicamente por la manera en que alguien habla. Pero ¿de dónde provienen estos prejuicios? ¿Y por qué ciertos acentos parecen ser más aceptados que otros? La ciencia ofrece una respuesta simple, aunque incómoda. El cerebro humano adora clasificar. Busca patrones para ahorrar energía cognitiva, creando atajos mentales que facilitan decisiones rápidas. El problema es que estos atajos, con frecuencia, se convierten en estereotipos. Investigaciones en psicología social demuestran que los acentos actúan como marcadores profundos de identidad. En múltiples estudios, los participantes escucharon discursos idénticos pronunciados con distintos acentos. ¿El resultado? Casi siempre, los oyentes atribuyeron cualidades positivas a los acentos socialmente valorados, asociándolos con inteligencia, confianza y educación, mientras que los acentos menos prestigiosos fueron vinculados con ignorancia o agresividad. Este fenómeno no es un caso aislado. En entornos profesionales, por ejemplo, el acento puede influir significativamente en procesos de selección laboral. En un experimento de la Universidad de Chicago, se evaluó a candidatos con acentos regionales considerados menos cultos y fueron percibidos como menos competentes, a pesar de tener el mismo currículum que otros aspirantes. Lo más llamativo es que, en muchos casos, los reclutadores ni siquiera eran conscientes de que estaban siendo influenciados por el acento. Pero este sesgo no se limita al ámbito laboral. En los tribunales, estudios han revelado que el acento del acusado puede influir en las decisiones del jurado.
incluso en juicios que deberían ser imparciales. En un caso emblemático en Inglaterra, se descubrió que los jurados mostraban mayor desconfianza hacia los acusados que hablaban con acentos asociados a clases sociales más bajas, aun cuando las pruebas presentadas eran idénticas. Y esto no termina ahí. Estos prejuicios lingüísticos también aparecen en situaciones cotidianas. Esa persona que escuchaste en la fila del supermercado, el operador del call center o el compañero de clase que habla diferente. En segundos, tu cerebro ya ha formado suposiciones, aunque jamás te hayas detenido a cuestionarlas. Sin embargo, existe un costo emocional para quienes cargan con estos acentos marcados. Muchos intentan suavizar o disimular su forma de hablar para integrarse en entornos donde ciertos estándares lingüísticos son mejor valorados. Esta práctica, conocida como code switching, es común entre personas pertenecientes a minorías lingüísticas, quienes adaptan su manera de hablar según el contexto. Pero este cambio constante puede generar estrés y un distanciamiento con su propia identidad. Ahora reflexiona. Si juzgamos inconscientemente a alguien por su voz o su acento, ¿hasta qué punto nuestras interacciones diarias son justas? Y aún más importante, ¿somos realmente capaces de superar estos prejuicios? ¿Y si los sonidos que rechazamos dicen más sobre nuestros propios sesgos que sobre quienes los emiten? Probablemente hayas escuchado la frase, la primera impresión es la que cuenta. Y cuando se trata del sonido de la voz, esta idea cobra aún más fuerza. Los estudios indican que el cerebro necesita apenas 200-150 milisegundos para formar una impresión basada únicamente en el tono y el ritmo del habla. Pero ¿qué sucede después de ese primer impacto? ¿Realmente logramos cambiar la impresión inicial o esta queda grabada en nuestra mente? La neurociencia sugiere que, tras formar esa primera imagen mental, el cerebro tiende a buscar señales que confirmen lo que ya cree. Este fenómeno se conoce como sesgo de confirmación. Es decir, si en milésimas de segundo juzgaste una voz como confiable o arrogante, es muy probable que, incluso de forma inconsciente, busques indicios que refuercen esa percepción durante toda la conversación. Pero hay algo aún más fascinante. El cerebro no solo evalúa a la persona que habla, sino que también moldea tu respuesta emocional en función del tono y el ritmo de la voz. Voces suaves, por ejemplo, activan áreas cerebrales asociadas al confort y la empatía, mientras que tonos más duros o rápidos pueden activar mecanismos de alerta, como si algo no estuviera bien. Y esto va mucho más allá de las conversaciones cotidianas. En contextos profesionales, las primeras impresiones generadas por la voz pueden abrir o cerrar oportunidades. Las empresas invierten millones para encontrar la voz perfecta para sus anuncios, considerando no solo la claridad o la dicción, sino también el impacto emocional que provoca en el oyente. No es casualidad que los comerciales de productos de lujo prefieran voces graves y pausadas, mientras que las marcas juveniles optan por tonos más enérgicos y dinámicos. ¿Y en las relaciones personales? Piensa en cómo reaccionas ante una disculpa. Muchas veces, no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. El tono de voz puede fortalecer o anular por completo el mensaje. Una disculpa pronunciada de manera fría puede parecer falsa, mientras que una entonación cálida transmite sinceridad. Aquí surge una pregunta esencial. Si la primera impresión tiene tanto poder, ¿hay alguna forma de romper ese ciclo automático de juicios? La respuesta es sí, aunque no es sencillo. El primer paso es reconocer que estos sesgos existen y son naturales. Saber que tu cerebro está programado para hacer juicios rápidos ya abre la puerta a cuestionar esas impresiones iniciales. El segundo paso es practicar la escucha activa. Esto implica ir más allá del sonido superficial y enfocarse en el contenido y la intención detrás de las palabras. Aunque parece simple, requiere atención y autocontrol para evitar caer en los atajos mentales. Pero aquí va una reflexión. Si las primeras impresiones son tan poderosas y difíciles de desmontar, ¿cómo influye esto en la manera en que creamos vínculos o rechazamos personas en nuestro día a día? ¿Realmente estamos escuchando al otro o solo confirmando lo que ya creemos? Quizás el verdadero reto no sea entender el sonido de la voz, sino descubrir lo que se oculta detrás de ella. Si la voz moldea juicios en milésimas de segundo, imagina el impacto que tiene en nuestras relaciones personales. Desde amistades y romances hasta espacios profesionales, la manera en que hablamos y el tono que elegimos puede acercar,
alejar o incluso transformar por completo cómo los demás nos perciben. Lo curioso es que, muchas veces, ignoramos el poder que tiene el sonido. Piensa en una conversación cotidiana. ¿Cuántas veces te has fijado más en el tono que en las palabras? La ciencia confirma que esto ocurre con frecuencia. Estudios de psicología de la comunicación demuestran que el tono de voz representa hasta un 38% del impacto de un mensaje, mientras que las palabras influyen apenas en un 7%. El resto, expresiones faciales y lenguaje corporal. Por eso, cuando alguien dice, «estoy bien» en un tono seco o vacilante, tu cerebro capta de inmediato que algo no está bien, incluso si las palabras dicen lo contrario. Esta sensibilidad al tono juega un papel clave en las relaciones afectivas. En estudios sobre parejas, los investigadores descubrieron que no son las discusiones o las críticas las que más dañan las relaciones, sino el tono utilizado en las conversaciones. Entonaciones sarcásticas, impacientes o condescendientes generan desgaste emocional, aunque el contenido de la charla parezca inofensivo. Pero el impacto del sonido también trasciende el ámbito personal. En entornos laborales, el tono de voz influye en negociaciones, liderazgo y hasta en el crecimiento profesional. Líderes que equilibran firmeza con empatía son percibidos como más competentes y accesibles. En cambio, tonos rígidos o monótonos pueden crear distancias invisibles entre jefes y empleados. Un dato interesante se da en contextos de confianza. Las investigaciones revelan que voces pausadas y con variaciones de tono generan mayor sensación de honestidad y cercanía. En contraste, discursos lineales, sin matices o con tonos extremadamente bajos o altos, generan desconfianza, incluso si el contenido es verdadero. Y en las amistades, el tono también marca el nivel de intimidad. Pequeñas variaciones, como sonrisas disimuladas en la voz o pausas estratégicas, fortalecen la conexión emocional. Por eso, incluso en mensajes de voz o llamadas, podemos percibir si alguien está feliz, preocupado o distante, sin necesidad de verlo. Pero aquí hay un detalle clave. No siempre usamos el tono de forma consciente. En muchos casos, adaptamos nuestra voz según el contexto o la persona con quien hablamos. Este fenómeno, conocido como acomodación comunicativa, explica por qué hablamos con un tono más suave al dirigirnos a niños o utilizamos un tono más formal en entornos laborales. Sin embargo, esta adaptación tiene límites. El problema surge cuando ajustamos tanto nuestro tono para encajar, que acabamos ocultando nuestra verdadera identidad. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Hasta qué punto nuestra voz refleja quiénes somos realmente? Si nuestra forma de hablar está moldeada por normas sociales, expectativas y contextos, ¿alguna vez mostramos nuestra voz auténtica? ¿O siempre estamos ajustando nuestro sonido para ser aceptados? Después de todo esto, la pregunta final es simple, pero profunda. ¿Y si dejáramos de juzgar tanto a las personas por su voz? A lo largo de este recorrido, vimos cómo el sonido de la voz tiene un peso mucho mayor del que imaginamos. No se trata solo de qué decimos, sino cómo lo decimos. En milésimas de segundo, el cerebro analiza timbres, tonos, acentos y ritmos, creando impresiones que influyen en nuestras interacciones, decisiones e incluso en nuestros vínculos afectivos. Pero lo que hace esto aún más intrigante, y hasta incómodo, es darnos cuenta de que estos juicios ocurren sin que lo notemos. Están presentes cuando escuchamos a alguien con un acento diferente, cuando reaccionamos instintivamente al tono de una voz grave, o cuando sentimos empatía por alguien, simplemente por la suavidad con la que se comunica. Ahora imagina lo que esto significa en un mundo tan diverso. ¿Cuántas conexiones dejamos de hacer? ¿Cuántas oportunidades perdemos por culpa de un sesgo auditivo inconsciente? Y aún más, ¿cuántas veces fuimos juzgados no por lo que dijimos, sino por el sonido de nuestra propia voz? La verdad es que la voz va mucho más allá de ser un simple canal de comunicación. Es portadora de identidad, historia y hasta de huellas invisibles de nuestro origen social y cultural. Cuando juzgamos a alguien solo por el sonido de su voz, en realidad estamos escaneando capas más profundas. Creencias, prejuicios y estereotipos que, muchas veces, ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero hay una buena noticia. Estos patrones pueden romperse. ¿Y cómo se empieza? Escuchando. No se trata solo de oír las palabras, sino de prestar atención a lo que hay detrás de ellas. Reconocer nuestros propios sesgos. Cuestionar esas primeras impresiones
y sobre todo, dar espacio para que las voces se expresen en su totalidad. Al final, nuestra voz no es solo un sonido, es un reflejo de quiénes somos, con todas nuestras matices, imperfecciones e historias que llevamos dentro. Así que, la próxima vez que escuches a alguien por primera vez, detente un momento y piensa, ¿estoy realmente escuchando a esta persona o simplemente oigo mis propios juicios? Si esta reflexión te hizo pensar, dale like al video, comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido sobre ciencia, comportamiento y sociedad. Porque al final, entender el sonido de las voces a nuestro alrededor es también entendernos un poco más a nosotros mismos.